Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que te abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y será errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y es un aspecto muy, muy importante de nuestras creencias. ¿Qué creemos nosotros de la divinidad? ¿Qué creemos nosotros del texto bíblico? ¿Qué creemos nosotros en cuanto al mensaje del texto bíblico? ¿Y qué creemos nosotros en cuanto a la historia del texto bíblico? Por eso quiero que hablemos hoy precisamente de eso, de la historia y de la teología del texto bíblico, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es decir, quiero hablarle hoy de dos discursos que se encuentran en el texto bíblico. Por una parte está el discurso mítico y por otra parte está el discurso historiográfico. En ese texto, y nosotros tenemos que mirar cómo lidiamos con eso, porque ambas clases de discursos están ahí, en un mismo texto, en una misma perícopa, que es una perícopa, es un texto con sentido completo. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? ¿Y por qué es tan importante este concepto? Porque tengamos en cuenta primero que la historia es creada por sus escritores. Es decir, nosotros no conocemos lo que realmente pasó hace X tiempo, 10 años, 20, 1000, 3000 o 5000 años. Nosotros lo que sabemos de eso son percepciones del pasado. Y esas percepciones del pasado son tan variables como la misma gente que escribe. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, tenemos que entender que si bien nosotros creemos y enseñamos que la Biblia es inspirada por Dios, y que eso lo creemos, pero ¿de qué manera? No hay un solo concepto de inspiración divina para el texto bíblico. Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos que empezar a lidiar con una cantidad de conceptos. Entonces, algunos van a decir, la Biblia es una teoría de inspiración verbal con inerrancia, y otros dicen, no necesariamente. Hay algunos elementos bíblicos que están exceptuados de la inspiración de Dios, ¿correcto? Y a eso también le adicionamos que el texto bíblico es una especie de colcha de retazos. La famosa teoría fragmentaria, que indica que la Biblia está constituida por diferentes fragmentos, una colcha de retazos, que hay una escuela de redacción, ¿cierto? Un redactor que los acomoda para obtener un objetivo teológico que él se ha trazado de antemano. Pero la historia como tal, nosotros no la conocemos. Reitero, solamente tenemos percepciones del pasado, y que esas percepciones son muchas, son muy variadas, de diferentes sectores poblacionales, y esos sectores poblacionales tienen diferentes intereses, diferentes inclinaciones políticas, sociales, económicas, culturales, en fin.
El Antiguo Testamento hasta hace mucho tiempo se consideraba una fuente histórica, es decir, quien deseara escribir una historia del antiguo Israel por allá desde la creación, desde cuando el pueblo de Israel ingresa a Egipto, cuando duran allá los 430 años y luego salen y entran a la tierra prometida con la conquista de Josué y luego la época de los jueces y la época del Reino Unido y Reino dividido, en fin. Lo que ellos hacían era sencillamente, el que quisiera escribir una historia del antiguo Israel, sencillamente recurría a estos textos, los ubicaba en, digamos, los personajes y los eventos en cada una de esas épocas, ¿cierto? Y listo. Tenemos entonces una historia de Israel. Eh, Sencillamente ya estaba hecha, pero hay algo bastante complejo y es que infortunadamente cada vez se entiende con mayor veracidad que no se puede hablar de historia en el Antiguo Testamento y muchos de los textos del Nuevo Testamento, a menos, o por lo menos el concepto ciceroniano que nosotros tenemos de historia aquí en Occidente. El cristianismo, te cuento que no tenía problemas en aceptar lo que afirmaba el Antiguo Testamento. Sencillamente para el cristiano como tal, el cristiano de base, eh, sencillamente dice la Biblia, lo dice y punto. Pare de contar, para mí eso es más suficiente. Más que suficiente. Ahora, ¿cuál es el asunto acá? ¿Cuál es el problema? El problema radica en cuanto a que si se quiere hacer un acercamiento secular de la historia del pueblo de Israel, obviamente la Biblia ya no funciona para eso. Entonces, por una parte, hay una historia que nos cuenta la Biblia. Por otra parte, hay otra historia que nos cuenta la secularidad, la arqueología, ¿cierto? La historia, reitero, es del concepto ciceroniano de historia de acá de Occidente. Entonces, eso es una problemática que se está viviendo con el texto bíblico y con lo que plantean lo que llamamos nosotros la evidencia, las pruebas, ¿cierto? Entonces, aquí hay un problema de racionalización de dos discursos. Es un intento, por una parte, de conjugar ciencia y religión en una misma y única concepción, sin que ninguna de las dos partes sufra detrimento de la otra. Y qué complicado es eso. Siempre se ha tenido en la mente cómo fusionamos entonces ciencia y religión. Dos discursos totalmente diferentes en sus objetivos, en sus maneras, en sus métodos. Sin embargo, nosotros seguimos intentando entonces fusionar, conjugar ciencia y religión. Era algo que definitivamente no se va a poder hacer sin que una u otra entonces quede en detrimento. A partir del siglo XIX, durante la primera mitad del siglo XX, se empieza entonces a racionalizar esa narrativa veterotestamentaria y se trata de despojar de todos los elementos fantásticos e intentando dar una explicación lógica, racional. Cuidado, y cuando yo digo racional, no significa y no estoy diciendo que es que la Biblia es irracional, no. Lo que estoy diciendo cuando me refiero a racional es que hay un concepto de historia, reitero, que nosotros tenemos aquí en Occidente, que es un concepto ciceroniano, donde un evento del pasado tiene que ser sancionado por fechas, personajes, por pruebas, por una cantidad de materiales y de literatura para decir, sí, eso fue realidad. Pero el texto bíblico no tiene esa costumbre, no tiene esa intención, no le interesa. Entonces se historizó a los personajes, se les ubicó en determinados contextos históricos, de acuerdo con acontecimientos, en fin, se empezó a hacer una cantidad de cosas con esos textos bíblicos. Pero la verdad es que en el ámbito religioso, en el ámbito eclesiológico, en el ámbito teológico, la defensa de la historicidad de esos eventos se hace directamente desde un argumento de fe. Desde un argumento de fe, no desde un argumento que utilice un método científico y que, cuidado, muchas veces se quiere aplicar el método científico de lo que se llaman las famosas ciencias duras para intentar explicar el texto bíblico. Craso error, craso error. ¿A qué nos referimos con discurso mítico o discurso historiográfico? Porque le estoy diciendo que la Biblia tiene un discurso mítico y un discurso historiográfico.
El mito o el discurso mítico no debe ser visto como algo necesariamente falso. Yo le voy a decir en esta enseñanza, obviamente cuando uno, y para no, digamos, como herir susceptibilidades, uno en la iglesia dice, esta narrativa, pero la verdad es que el concepto y el tecnicismo es este mito. Y cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de Génesis 1, 2, 3, 5, 10, 11, son mitos. Y la inmensa mayoría de relatos bíblicos son míticos. Perdón, ¿usted me está diciendo que la Biblia y que los relatos de la Biblia son falsos? No. Cuando le digo que los relatos de la Biblia son míticos, no le estoy diciendo que son falsos. Le estoy diciendo que es algo empíricamente no probado. Es improbable. Es una cosmovisión. El mito es una cosmovisión que referencia a una verdad que se escaparía de nuestras coordenadas lógicas y nuestras coordenadas occidentales, lógicas occidentales. El mito se rige por normas propias del discurso mítico, normas que permiten entonces que un evento del pasado que se evoca sencillamente no necesariamente tiene que tener pruebas empíricas o argumentaciones lógicas que lo van a sancionar como algo real y verdadero. No, no le interesa para nada. No le interesa eso a los mitos. Permítame, por ejemplo, Severino Croato dice que el mito es un relato de un acontecimiento originario en el que actúan los dioses. Entonces, Génesis 1, 2, 3, reitero, hasta el 11, y la inmensa cantidad de textos o de narrativas del Antiguo Testamento son míticas. Nos están contando de un evento, un acontecimiento originario, como el que leímos ahorita de Génesis 4, el primer fratricidio de la historia. Y en ese fratricidio hay la actuación de muchos personajes y también lo más importante sería cómo actúa Dios, cómo se pronuncia Dios en ese evento. ¿Qué dice? ¿Qué avala y qué sanciona como algo correcto o algo verdadero? ¿Y qué avala y qué sanciona como algo o qué dice, condena como algo equivocado? Pierre Grelot, que es un biblista, dice que el mito es un relato explicativo que se interesa más, cuidado, por la relación del hombre con las grandes fuerzas cósmicas que lo rodean, cuidado, y con la divinidad. Esa divinidad se puede presentar al ser humano como algo temible, como algo a lo cual a quien hay que tenerle miedo o como algo favorable para el ser humano. Entonces, el mito para Pierre Grelot es la evocación de un pasado que es accesible a la memoria. Mircea Eliade, que es muy brillante y una de las personas que más ha trabajado el concepto del mito, dice que el mito cuenta una historia sagrada, que relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo, un tiempo primordial, un tiempo de los acomienzos, es decir, no se sabe cuándo fue. A ese concepto se le llama prehistoria o historia primitiva o historia primordial o historia primigenia. Entonces el mito cuenta cómo gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales una realidad ha venido a la existencia. Esa realidad puede ser el cosmos, puede ser una isla, puede ser una planta, un comportamiento humano, una institución, y el mito intenta explicar cómo fue que se dio eso. Entonces, ahí se empieza a trabajar esos aspectos. Los mitos revelan la actividad creadora y desvelan la sacralidad de las obras de esa actividad creadora. Entonces, los mitos van a describir las diversas e incluso muchas veces dramáticas irrupciones de lo sagrado, de lo sobrenatural, de la divinidad en el mundo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esos conceptos de mito, tenemos que decir cuando nosotros escuchemos hablar de los textos o de las narrativas bíblicas como míticas, perdón, no es que nos estén diciendo que eso es falso. Y no nos vamos a rasgar las vestiduras diciendo, y ahora entonces yo qué creo, si esto no es verdad tal cual está ahí, entonces, ¿qué pasa con mi fe? ¿A qué me apego? ¿A qué me acojo? No,
No es necesario. Emmanuel Poff dice que el mito o el discurso mítico no debe ser visto, reitero, como algo necesariamente falso. Ya les había dicho que estaba diciendo Emmanuel Poff al inicio, como algo empíricamente no probado o imposible, sino que sencillamente es una cosmovisión que va a referenciar una verdad que escapa, reitero, a nuestras coordenadas lógicas y occidentales. Se rige sencillamente por normas propias del discurso mítico. Si es un mito, pues tiene ciertas características. Por ejemplo, ¿qué características tiene el mito? Narrar un acontecimiento originario, el primer fratricidio de la historia, la actuación de Dios, qué dijo Dios, cómo se pronunció, qué avaló y qué condenó. Y por otro lado, el mito da sentido a realidades presentes. ¿Cómo así que realidades presentes? No vayamos a pensar, por favor, que cuando se coloca por escrito el fratricidio de Abel por parte de Caín, el agiógrafo, que es el escritor sagrado, está escondido acá detrás de un árbol mirando a ver qué está pasando y colocándolo por escrito. No, la Biblia tiene dos tiempos, un tiempo interno y un tiempo externo. El tiempo interno en la Biblia es el tiempo en el cual tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa. Pero el tiempo externo es el tiempo en el que se colocan por escrito esos eventos. Y el texto bíblico tiene siempre un propósito querigmático. ¿Qué es eso de querigmático? De la proclamación, de la enseñanza. Cuando se habla de un principio querigmático, se está trabajando el concepto de que hay un problema en Israel, que hay un desafío por proyectarle al pueblo y entonces se le echa mano de algo que pasó allá. Viene y se cuenta acá. Entonces se está viendo sin duda en la realidad presente cuando se coloca por escrito ese texto muchos fratricidios. Entonces tengo que echarle la mano a un mito. El mito se constituye en un arquetipo. Un arquetipo es básicamente como el prototipo, como un evento fundante, como una primera vez que pasó eso allá. Y entonces echémosle mano a eso que pasó allá y miremos entonces, reitero, qué dijo Dios, qué pasó, cuáles fueron las consecuencias para el ser humano, y entonces vamos a trabajar esa parte. Entonces, lo que se pretende es instaurar ciertas normas, ciertas leyes de convivencia, costumbres, instrucciones, instituciones, elementos culturales, elementos teológicos, históricos, sucesos que deben ser significativos para el ser humano. Entonces esos mitos, por otro lado, narran historias de los dioses que se sitúan allá, al principio. ¿Qué principio fue? ¿Cuánto fue? No se sabe. Fue mucho antes de empezar a contar la historia. Nuestros hermanos judíos, en este momento, ellos dicen, vamos en el 5781. Uh, y, y muy válido y respetable, pero eso es un extremo literalista del texto bíblico. No podemos saber cuándo fue la creación de Adán y Eva y cuándo fue la creación del mundo. Por más que se haga cuentas de quién vivió y por más que se haga cuentas de los años que vivieron estos personajes de Génesis 5, siendo que eso también es un mito. Entonces, el mito es ese acontecimiento prerracional, un primer intento de explicar la realidad y de interpretar el mundo tomando lecciones histosóficas. Ojo, la Biblia no tiene historia desde la perspectiva de historia que nosotros conocemos. La Biblia es escrita para que nosotros saquemos lecciones histosóficas de ella, para ver cómo nosotros debemos actuar en ABC circunstancias, ¿correcto? Entonces ese mito pertenece a la esencia del hombre, para orientarse, para actuar. El hombre ve instituciones, ve creencias, ve costumbres y él dice, ¿y qué hago acá? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado? Entonces le echa mano al mito, a un arquetipo, a un evento fundante, para que ese evento le empiece a indicar aspectos de cómo debe actuar. Entonces, se les considera los mitos absolutamente verdaderos, pero no porque pasen la prueba de la historia desde la perspectiva ciceroniana, de historia que nosotros tenemos acá en Occidente. Sencillamente es porque son sagrados, porque son formas de interpretar y explicar el mundo que nos rodea.
El mito se constituye en un paradigma de los actos significativos y lo que pretende es orientar nuestra forma de ser, de actuar en el ser humano. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, el mito de la creación de Génesis 1 y Génesis 2, pero vemos que no es el único mito, que había otros mitos, que aquí incluso en Latinoamérica tenemos mitos de la creación, que en la Mesopotamia había otros mitos de la creación, el más quizás conocido es el Enuma Elish, y cómo el texto bíblico toma de esos mitos para empezar a también a construir su propia cosmogonía, su propia cosmovisión, su propia idiosincrasia, su propia teología, a partir de lo que ya se tiene en otras culturas, ¿correcto? Y que él toma y lo asume de manera crítica y lo va moldeando para darse también una identidad posteriormente. Ahí está entonces el mito o las genealogías, por ejemplo, de Génesis 5, como le comentaba, que también tiene otros mitos anteriores, por ejemplo, los reyes sumerios, o el famoso texto del pecado original, de la caída, un mito. Cuando habla de una serpiente y entonces muchos van a decir que si la serpiente de pronto anteriormente hablaba y cómo se entendía y que si volaba y si tenía alas o tenía patas porque a partir del pecado entonces ella tiene que empezar a arrastrarse. Eso es una etiología. Lo que Génesis 3 intenta es explicar cuál es el origen del presente estado de la serpiente, por qué tiene que arrastrarse, por qué esa hostilidad de algunos y por qué la admiración de otros hacia la serpiente. Entonces, fíjense cómo son esos aspectos tan interesantes que se manejan ahí en el mito. Por otro lado está el famoso mito de la epopeya del Gilgamesh, que obviamente no me voy a detener en estos mitos porque no es mi idea, sino que sencillamente quiero presentar, grosso modo, un concepto de lo que es el mito en el texto bíblico. Pero esa epopeya del Gilgamesh narra las hazañas de Gilgamesh y de su amigo Enkidu. Bueno, y en fin, el mito de Caín y Abel, del cual estoy hablando. En fin, ver cómo, por ejemplo, en el mito de Caín y Abel, el Señor interviene con toda naturalidad, ¿cierto? Que dice en cuanto a las ofrendas, que dice en cuanto a la protección o no del hermano. En fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta con el concepto del mito. Entonces, la verdad es que lo que es históricamente verdadero para un discurso mítico como el texto bíblico realmente no es tan interesante. Uh, si se ve necesitado de información factual, de argumentaciones lógicas, no las hay. La literatura del Antiguo Testamento tiene un determinado contexto histórico y literario, en una antigüedad oriental. Nosotros estamos en Occidente, la Biblia fue escrita en Oriente. Nosotros estamos en el siglo XXI, la Biblia fue escrita, mire cuántos años atrás, 3.000, 4.000 años atrás. Entonces, esos grupos religiosos que escribieron, que crearon, que editaron, esa tradición que nosotros tenemos en este texto bíblico, ¿cierto? Y que, cuidado, originalmente fue oral. Nosotros la tenemos escrita, que es muy diferente la cosmovisión de culturas ágrafas, se les llama así a las culturas que son culturas que trabajan la oralidad, a diferencia de las culturas escribientes como la nuestra aquí en Occidente. Entonces, esas culturas orientales, antiguas, orales, tenían una concepción del mundo bastante diferente a la nuestra. Nuestra concepción es racional, es causal, es lógica. Nuestra concepción moderna de verdad no se equipara con la concepción de verdad que tenían los antiguos escribas del Antiguo Oriente. No les interesa. Son dos concepciones que no pueden ser equiparables entre sí. ¿Ya? No pueden ser equiparables. Para nosotros, lo verdadero tiene que someterse a las pruebas de la lógica, a las pruebas de la razón, para que se evidencie su no falsedad. Esto no es falso porque mire estas pruebas que tenemos al respecto. Algo que sucedió en el pasado es verdadero o no, porque sencillamente es posible o probable que haya sucedido. Porque disponemos pruebas de que en realidad eso sucedió. Mientras que por otro lado la mentalidad oriental
que no necesita de nuestras pruebas racionales para decretar algo, si es verdadero o no, si es un evento del pasado o no, y si ese evento sucedió tal cual nosotros lo contamos en el texto bíblico. No, no le interesa. En la antigüedad oriental el pasado se evocaba, cuidado, tanto de forma oral como de forma escrita, ¿cierto? Y como le comenté hace un rato, se evocaba por necesidades del presente, es decir, se tenía un problema en ese momento, un problema ético, moral, un problema teológico, un problema económico, político. Se le echaba mano a una historia de esas, ¿cierto? Y se trataba de explicar de tal manera que los oyentes de ese momento entendieran, correcto, y sacaran lecciones histosóficas, lecciones para su ética, para su moralidad, para su espiritualidad, para llevar adelante su economía, su política, en fin. Todas esas necesidades del presente eran explicadas a través de los mitos. Eso ya sucedió y la manera en que se actuó fue ABC. Lo correcto que se hizo fue esto y lo incorrecto que se hizo fue esta otra época. Entonces, esta otra situación. Entonces, la historicidad de los hechos evocados no importa. Importa mucho menos que los hechos en sí. Es decir, que la tradición misma evocara ese evento, era lo que sancionaba ese evento como algo verdadero, como algo real, como algo en lo cual se puede confiar. El discurso mítico siempre apela a la conmemoración de un acontecimiento determinado y lo hace para destacar por sobre todas las cosas, cuidado, el carácter sagrado que ese evento que se está evocando va a poseer. ¿Ya? Entonces, ese mito evoca un arquetipo primordial, un evento que sucedió allá y que es revivido cada vez que se ejecuta un ritual en el cual se habla de ese mito. Entonces, ¿qué es lo que sanciona un mito como verdadero? Las pruebas arqueológicas que se tengan, las pruebas externas o lo que llamaríamos extrabíblicas que se tengan al respecto, no le interesa. El mito es considerado algo verdadero, algo valioso cada vez que usted y yo hablamos de Caín y Abel y damos una cantidad de enseñanzas a los que nos están escuchando en este momento. Eso es lo que lo sanciona como verdadero. Recuerden, nosotros somos occidentales, ellos son orientales. Nosotros tenemos una mentalidad lógica, racional, ellos son una comunidad ágrafa. Nosotros estamos en la posmodernidad, ellos estaban miles de años atrás. Nosotros somos una época o pertenecemos a una época científica, ellos a una época precientífica. ¿Cómo osamos nosotros entonces colocar nuestras lentes, nuestras gafas en los textos bíblicos y pretender que esos textos bíblicos cumplan con lo que nosotros consideramos que debe ser verdadero para que sea sancionado de esa manera? Esto es real. Desde la perspectiva ciceroniana de historia, esto es real, perdón. No hemos entendido el mensaje del texto bíblico. No es lo que se pretende. Entonces, tenemos que entender que esa es la verdad que manejan esos hechos del texto bíblico. El asunto es que a partir del pensamiento grecorromano, por allá con San Anselmo en el 1033, con Santo Tomás en el 1225, con René Descartes en el 1596 hacia el 1650, reitero, se ha tratado de conjugar fe y ciencia sin resultados satisfactorios de una u otro aspecto. Siempre que una de las partes sale bien librada, obviamente la otra parte es calumniada, es criticada, es sometida por parte de los más diversos pensadores y finalmente llevada en detrimento esa otra parte. Entonces, cuando nosotros leemos la narrativa bíblica desde un punto de vista racional, entonces interpretamos los eventos narrados desde nuestras categorías occidentales. Terrible. Entonces nosotros decimos, a ver, hablemos entonces del mito de Génesis 1 y Génesis 2. Y entonces decimos, ¿este evento es lógico o no? ¿Es posible o no? ¿Es verificable o no? ¿Es falso o no? Y si nosotros vamos a aplicarle el método de las ciencias duras a este texto bíblico, craso error. No se va a lograr. Recordemos que
una cosa son las ciencias duras y otra cosa son las ciencias blandas como las ciencias humanas y ciencias sociales. Y las ciencias humanas y sociales tienen otros métodos científicos. Se creyó durante muchísimo tiempo que las únicas ciencias y que lo único que se le podía llamar ciencia era precisamente a física, química, que era todos esos eventos que se podían corroborar científicamente, reitero, desde el método aplicable a las ciencias duras. Pero perdón, es que no hay otras ciencias que no son ciencias duras, que son ciencias blandas, que son las ciencias humanas y sociales, a las cuales pertenece la teología, pero que también son ciencias y que también tienen un método científico que no por no ser igual a este otro método científico, entonces no tiene validez. No, claro que sí la tiene. Tiene sus propias reglas, sus propios métodos, sus propias maneras de concluir, pero que no pueden ser, entonces, desde esa misma perspectiva. Dios bendiga a los apologetas. Los apologetas son personas que intentan explicar desde diferentes perspectivas, hacer una defensa de la fe. Pero perdónenme, ponerse a hacer o intentar hacer una defensa de la fe desde una perspectiva científica, o a veces cuando los estudiantes contentos llegan, profe, la NASA dijo que, de por Dios, la NASA puede decir lo que quiera. Puede decir que sí o puede decir que no, pero eso no nos interesa. El hecho de que la NASA diga sí a un evento bíblico y no a otro evento bíblico, entonces no es como que, dijo sí, entonces la Biblia va subiendo en veracidad, ¿no? Entonces sí se puede creer en ella. No, pero un momento, porque en esos otros tres eventos dijo que no, entonces le restamos puntos. No, no es lo correcto. No es lo que se pretende. El significado, la sanción de verdaderos, se les daba una cosmovisión que los englobaba antes de la irrupción de esta nuestra civilización, ¿cierto? El significado, todo eso se les daba allá y era un significado válido y respetable, aunque para nosotros no, reitero, desde una perspectiva occidental. Entonces, el demostrar el carácter ahistórico, cuidado, el demostrar el carácter ahistórico de las imágenes bíblicas, cuidado, no le quita el valor ni la sustancia a lo que nosotros podemos aprender de ellas. La función de todas estas imágenes, de todas estas narrativas, de las lecciones de vida, la función de todas esas imágenes en su contexto antiguo era la de iluminar, la de traer conocimiento, la de reflexionar sobre problemas teológicos, filosóficos, éticos, morales, económicos, políticos, religiosos. Su función no es la de recrear los acontecimientos del pasado tal como los sucedieron. No le interesa. Esa es una pretensión netamente moderna y es un capricho histórico del positivismo del siglo XIX. Ellos pretendían reconstruir objetivamente todos los hechos históricos del pasado. Pero perdón, eso es problema de ellos. Usted y yo, el teólogo, el biblista, el cristiano, no necesita hacer suyo los problemas de que si este evento es real tal cual lo cuenta el texto bíblico. No, muy seguramente no va a ser así o no tuvo lugar tal cual se cuenta el texto bíblico. No. Pero entonces, perdón, porque no sucedió tal cual lo cuenta el texto bíblico, entonces ya no va a tener un objetivo, ya no va a tener una validez para nosotros, porque es que no era verdadero y si no es verdadero, entonces ¿cómo vamos a lidiar con eso? ¿Cómo lo voy a traer, lo voy a sancionar como algo verdadero, como algo viable para mí y para que yo fundamente mi vida en ello, si no era verdadero? Perdónenme, si eso es así, entonces las enseñanzas del Maestro Jesucristo, recordemos que dice el texto bíblico, que le enseñaba por parábolas. ¿Y una parábola es un evento real? No, una parábola es sencillamente la comparación de algo espiritual con algo que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces por eso siempre dice, por ejemplo, el reino de los cielos es como. Y ahí está entonces la parábola del buen sembrador. Pero cuando el Señor Jesucristo habla de la parábola del buen sembrador, no es que él se puso allá a analizar un día entre semana que no tenía mucho que hacer y fue y se asomó y miró como el sembrador así, en fin, y dijo, ese, justo ese,
Matillahu. Ese lo voy a utilizar para escribir esta parábola del sembrador porque somos amiguitos y quiero que la memoria de él no quede borrada. No. Cuando él está hablando de la parábola del buen samaritano, él está acaso escondido por allá diciendo, mire cómo lo están atracando, mire cómo lo están pateando, ya, pero esa gente no tiene misericordia. Y después entonces le cuenta y otro coloca por escrito eso. No, son eventos que no sucedieron, son eventos que no son reales. Entonces, si vamos a hablar de que si un evento tiene que ser real para poder avalarlo, para poder colocar nuestra confianza en ellos, entonces nada de las enseñanzas del Maestro Jesucristo se puede utilizar. Pero reitero, todas sus enseñanzas eran parábolas. Pero ¿qué se pretende de esas enseñanzas? Sacar, extraer lecciones de vida, que se constituyan entonces en paradigmas, en ejemplos, en arquetipos, para que nosotros tengamos en cuenta cómo actuar en X o Y circunstancia que se nos presenta a nosotros. Si usted y yo estamos colocando nuestra confianza en la veracidad de esos textos bíblicos, significa que nuestra fe no está en el mensaje de la Biblia, sino que está en el historiador sagrado. Y eso es craso error, porque mi mensaje definitivamente no puede estar en el escritor sagrado, sino que mi mensaje, mi fe, mi confianza no puede estar en el escritor sagrado, sino que tiene que estar en el mensaje teológico que nos enseña el texto bíblico. La sustancia de los escritos bíblicos yace en lo que significan para nosotros esas imágenes, no si el evento como tal es realmente algo que sucedió hace 2000, 3000 o 4000 años atrás. Si eso es así, hablemos de lo que está pasando, por ejemplo, con el famoso Jesús histórico. Y es que cómo explicar desde otra perspectiva aspectos teológicos como la encarnación de Cristo en la teología cristiana. El Dios encarnado, un Dios que muere vicariamente. ¿Qué es eso de vicario? En lugar de. Entonces, ¿era yo, Luis Carlos, el que debería estar ahí? Él dice, según la teología cristiana, no, que no sea Luis Carlos, soy yo, Jesucristo, el que quiero estar ahí, o el que voy a estar ahí, y muere por mi pecado. ¿Eso cómo se explica desde la realidad histórica? ¿Cómo se explica eso históricamente? No se puede, porque eso tiene que explicarse desde la teología, y el discurso teológico es un discurso mítico. ¿Entendemos esos aspectos? Entonces, ¿cómo compruebas tú la muerte y resurrección de Cristo? A ver, ¿cómo nosotros corroboramos que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos como se cree en la teología cristiana? Porque el texto bíblico lo dice. Pero ¿hay acaso alguna veracidad para ese asunto? El famoso Jesús histórico que le mencioné hace un ratico, lo que se propone es precisamente eso. Si el Jesús de los evangelios existió, la historia debe corroborarlo como tal. Y se lanzan en la búsqueda de ese Jesús histórico. Obviamente fracasaron. ¿Ya? Obviamente fracasaron. Y la idea entonces es desmitologizar todo el texto bíblico. Realmente en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, no hay historia. Al menos el tipo de historia que tradicionalmente los historiadores bíblicos modernos han tratado de reconstruir. Los libros de historia, esos libros de historia que nosotros utilizamos y que me encantan tanto, que nos ubican cronológicamente en el texto bíblico, cuidado, es una historia que ya está colocada en entredicho, porque ¿cómo es posible entonces que si es un evento que no se puede mostrar su historicidad, pero desde la perspectiva ciceroniana occidental de historia, entonces ¿cómo voy a hacer historia desde esa perspectiva? Entonces eso está en gran discusión, porque no es una historia factual, no es una historia de eventos, de personajes históricos concretos. Más bien el Antiguo Testamento nos presenta la imagen que de sí mismos, que de su pasado tenían las comunidades en el momento en el que son escritos esos textos, en el momento en que se redactaron, que se editaron esas narrativas bíblicas. Si nosotros tenemos un objetivo que si fuera el de reconstruir la historia de Israel, es imperativo renunciar a utilizar el Antiguo Testamento para eso. No es raro entonces que obras, por ejemplo, como la de Israel Finkelstein, la Biblia desenterrada, diga, esto que dice el texto bíblico no es así porque la arqueología dice que no. Esto que dice el texto bíblico, y finalmente terminan casi todo lo que dice el texto bíblico destruyéndolo.
¿Por qué? Porque sencillamente se trabaja con métodos diferentes. Se trabaja, perdón, y entonces ¿con cuál método nos quedamos? No, perdón, es que la Biblia no pretende ser un libro de historia, no pretende ser un libro de geografía, no pretende ser un libro de cultura, de lingüística, aunque utiliza todos esos contextos para dar a conocer un mensaje que es un mensaje teológico. ¿Estamos entendiendo lo que nosotros celebramos? ¿Estamos entendiendo lo que nosotros creemos y a lo que nosotros le apostamos? Tenemos que tener en cuenta eso. No se escandalice, por favor, cuando digan, no, es que ese pasaje, seguramente, por ejemplo, estamos hablando específicamente, o el que más hemos mencionado en esta pequeña enseñanza, es el texto de Caín y Abel. Y Caín significa un herrero, lanza, uno que trabaja el hierro. Pero supuestamente si fue el primer fratricidio de la historia, tendría que haber sido cuántos miles de años atrás. Reitero que el judaísmo cree que vamos en el 5781, ¿correcto? Pero resulta que el herrero se dio, básicamente el manejo del hierro se dio por allá en el 1300 antes de Cristo. Eso significa entonces que cuando se coloca por escrito ese texto, se le da a este personaje un nombre que significa uno que trabaja el hierro porque el hierro ya se trabajaba. Es decir, se está teniendo un objetivo carismático en ese momento para intentar decirle a la gente, utilizó el conocimiento que tenía para destruir a su hermano, cuando debió haberlo bendecido con el conocimiento que estaba adquiriendo o que había adquirido. Entonces, si usted quiere escribir una historia del antiguo Israel, renuncie, por favor, a utilizar el Antiguo Testamento como fuente principal para esa historia. Pues, ¿por qué? Porque sencillamente los textos bíblicos no son contemporáneos a los hechos que describen y evocan. Cuidado, no son. Reitero, no es que se esté matando a Caín y Abel y el otro esté colocando por escrito acá, es decir, un testigo ocular colocó por escrito, no. Eso se escribió muchísimo tiempo después, ¿ya? ¿Y por qué el Antiguo Testamento evocaba ese pasado? No lo hacía con intereses historicistas como nosotros lo haríamos, si no lo hace con intereses de contar lo que realmente pasó. No lo hace de esa manera. Lo hace para sacar verdades que son aplicables o lecciones que son aplicables a su momento, para que la gente sepa cómo debe actuar en ABC circunstancias. ¿Listo? Entonces, juzgar la verdad que transmiten los textos antiguos desde nuestros parámetros occidentales de verdad es un camino interpretativo que se puede recorrer, que se ha recorrido, ¿ya? Sin embargo, esa perspectiva va a ofrecer muchísimas dificultades, puesto que la verdad, la sociedad en la cual fueron escritos esos textos no existe. Se escribieron en otros idiomas, con otras costumbres, con otra cultura, con otras creencias. Y yo pretendo entonces que se acomode a mi paradigma histórico occidental posmoderno. No es correcto, no es adecuado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y vamos a definitivamente violentar el texto bíblico. Alguien dirá, no, pero es que eso es una salida fácil. Usted está diciendo eso porque se ha dado cuenta que no puede demostrar la historicidad de esos textos bíblicos. No, no. El evento es verdadero y es sancionado como algo que se puede avalar cuando yo saco lecciones de vida. Lecciones histosóficas de cómo actuar en mi cotidianidad, en ese problema tan serio que tengo, que no puedo aceptar a mi hermano, no lo puedo tolerar porque me hace mucho daño, pero tampoco puedo llegar a matarlo, porque es que Dios ya se pronunció, porque es que las consecuencias para uno y otro fueron fatales. Entonces, ahí tengo una gran enseñanza para mí, ¿ya? Entonces, el discurso del Antiguo Testamento no se puede racionalizar. Sus enseñanzas históricas. Alguien podrá decir, yo le voy a demostrar que eso sí se puede hacer. Y le voy a mostrar que definitivamente Salomón o David, o que el arca, o que Caín y Abel sí existieron, que se cuenta tal cual
como está en el texto bíblico. Y usted puede hacer doctorado y postdoctorado y puede decir, mire, estas son las pruebas bíblicas, extrabíblicas, arqueológicas, para decir, sí, existió y sucedió tal cual lo cuenta el texto bíblico. Pero, si usted no saca ni una lección histosófica para usted, una lección de vida para usted y para los suyos, para que le motive, para que le desafíe a ser mejor ser humano, a experimentar una adecuada, más adecuada espiritualidad, una más adecuada ética y moralidad, perdón, perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Porque la Biblia no está para contarnos esos eventos desde una perspectiva histórica, sino desde una perspectiva teológica. Existe una ventaja teológica en tratar de comprender las narrativas bíblicas del modo en que la mentalidad oriental las comprendía, como un asunto de fe. Que es un asunto de fe que se puede rechazar, que se puede aceptar o rechazar, está bien, no hay problema. Una persona dice, definitivamente, aunque el texto bíblico habla de que las consecuencias para Caín fueron terribles y para el género humano después del primer fratricidio, qué pena, yo me lo llevo por delante porque me pagaron para que lo mataran. Eso ya es otra cosa, se puede aceptar o rechazar. Pero lo que sí no se puede hacer es poner a prueba si eso fue así como pasó o no. Sencillamente, ¿qué es lo que los sanciona como verdadero? En el momento en que usted ale el gatillo y mate a su hermano, mire lo que le va a pasar a usted, espiritual, ética, socialmente, económicamente, en su libertad. Mire lo que le va a pasar. Entonces, el que nosotros los occidentales, postmodernos, aceptemos verdad como verdadero, sin pruebas racionales que lo sancionen como tal, pues sencillamente eso es irrelevante. La verdad es irrelevante. No es correcto, no es tan adecuado. Este modo no racionalista, este modo ahistoricista de leer las narrativas del Antiguo Testamento nos lleva a la oportunidad de comprenderlas mejor. Cuidado. Yo hace mucho tiempo me desligué de esa preocupación de saber si este texto sucedió tal cual lo cuenta el texto bíblico así o no. No me interesa. No me interesa. Me interesa es qué me puede enseñar a mí. Perdón, pero entonces, a ver, el evento no tuvo lugar, pero usted dice que usted lo puede colocar como fundamento para saber cómo actuar en su vida. Sí, sí. Eso es exactamente la manera en que funciona el mundo. Los mitos están más presentes en nuestra realidad de lo que nosotros creemos. Están más presentes de lo que nosotros creemos. Absolutamente todas las sociedades se manejan, se mueven a través o a partir del mito. El ser humano es un ser mitológico. Nuestros mayores fundamentos, nuestras mayores creencias, las maneras que tenemos para explicar el mundo, todo eso es mítico. Todo eso es mítico. La cosmovisión de la sociedad a la que pertenece el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no distingue entre lo que nosotros llamamos vulgarmente mito de lo que llamamos también hechos históricos o reales, ¿no? Todo aquello que la tradición evocara era precisamente verdadero. No había razón ninguna para dudar de eso. Sencillamente la sociedad lo evoca y para de contar, ¿cierto? Es nuestro racionalismo iluminista el que nos impone esa distinción. Entonces, por otra parte, el que profesa una fe y trata de mostrar la verdad de los textos bíblicos mediante pruebas científicas es alguien que ha escogido un camino errado. No ha entendido el objetivo del texto bíblico, no le interesa. La teología no necesita de la historia o de la historicidad para legitimarse como ciencia. La teología no necesita pruebas científicas para sostener postulados porque los postulados de la teología son los postulados de la fe. Entonces, si eso fuese así, obviamente todos los postulados de la fe para la ciencia son equivocados, son errados. Pero es que reitero, porque son dos métodos científicos diferentes. Hay un señor que se llama Thomas Thompson y dice que una teología sin mitología es como un judaísmo sin Torá, es como un cristianismo sin resurrección, una tradición sin sustancia.
Es esa sustancia la que precisamente legitima la teología como verdadera, no la historicidad, no la verdad de su historicidad, la historicidad del contenido, ¿no? No le interesa. Esta es la verdad de la Biblia, una verdad que es teológica, que ciertamente no considera ni siquiera concibe lo que nosotros llamaríamos una verdad histórica. Una verdad, reitero, que no necesita pruebas racionales, sino que tan solo necesitas fe en el Señor. Un milagro. A alguien que se le sacó el útero, alguien que tiene ligadas las trompas para no tener hijos y sin embargo queda embarazada. Y aquí están las pruebas, mire, que me han sacado el útero, pero estoy en embarazo. ¿No es hermoso? ¿Cómo se explica eso desde la razón? ¿Cómo se explica eso desde los postulados científicos que nosotros trabajamos? ¿Cómo se explica la persona que está con cáncer y que el Señor la sana? Hay que tener en cuenta eso. Eso es cuestiones de fe. Entonces, al utilizar el Antiguo Testamento como fuente histórica, esa diferencia sustancial debería estar siempre presente en nuestras mentes. Los hechos del Antiguo Testamento no son históricos. ¿Listo? Porque están dictados por una estructura mítica que antecede, que los crea, que les confiere significado y validez. ¿Listo? Félix García, ya para terminar, nos cuenta que las narraciones bíblicas tienen un objetivo y un trasfondo histórico innegable, pero no son historia en el sentido moderno de la palabra. La historia bíblica no se puede interpretar en el sentido ciceroniano clásico de la historia como memoria del pasado. El pasado se va a recordar en cuanto de él se puede extraer lecciones para el presente y para el futuro, ¿cierto? Van Setes dice que hay más o menos 5 criterios para identificar la historiografía israelita antigua. Primero, que es una forma literaria intencional y no meramente accidental, es decir, todo texto de la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió con base en un objetivo querigmático. ¿Listo? Y en segundo lugar, no consiste solamente en una descripción objetiva del pasado, sino que incluye también la valoración, la interpretación de esos acontecimientos históricos. Es decir, cuando este texto se coloca por escrito y cada una de las narrativas que hay acá, esas narrativas ya se han planteado como algo que está analizado teológicamente, que está interpretado teológicamente. Y esa interpretación incluye la idiosincrasia de las personas que la interpretaron. ¿Listo? Por otro lado, en tercer aspecto, examina las condiciones actuales con su causalidad moral. Es decir, todo esto que está pasando, cuando se colocan en escrito, sencillamente lo que está haciendo es que está revisando algo moral, ético, espiritual, económico, político que está pasando. Y se está revisando por qué fue. Y eso es lo que pretende la narrativa veterotestamentaria. Por otro lado, también hay que entender que esto es una obra de una nación o de un grupo étnico. Esto es obra de un grupo étnico. Por eso, permítame decirle, pensar que el actuar de Dios o la revelación de Dios se agota en el texto bíblico también es equivocado, porque este libro es escrito desde una perspectiva perteneciente a un grupo étnico específico, pero el actuar de Dios no se agota en ese grupo étnico específico, sino que está actuando en todo el mundo, en todos los grupos étnicos, en todas las épocas, en toda la historia. En quinto lugar, forma parte de las tradiciones literarias de un pueblo y juega un papel importante en la configuración de su identidad nacional. Reitero, por lo tanto, no podemos decir que el actuar de Dios se agota en el texto bíblico. El texto bíblico es parte de la revelación de Dios. La revelación de Dios supera el texto bíblico. ¿Listo? Entonces, apreciados, son grandes ejemplos que nosotros podemos ver de este texto bíblico. Y ahí les dejo. No sé cuáles sean sus conclusiones al respecto. Pero no se preocupe porque los textos de la Biblia no sean históricos. Desde nuestro contexto, concepto ciceroniano, occidental, posmoderno de historia. Tiene sus propias reglas y las cumple a cabalidad. Lo importante es sacar las lecciones de vida de ese texto bíblico. ¿Qué lecciones sacas tú de cada narrativa bíblica? Eso es lo más importante. Ahí te lo digo.
El Señor te bendiga y que estés muy bien. Y por favor, digámosle al Señor, guíame para hacerlo de la mejor manera, para interpretar de mejor manera tu palabra, sin caer en mis propios lentes aplicados al texto bíblico.